Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy en este webinar en colaboración con Cialico y Comcesur. El día de hoy estaremos hablando sobre Descubre el camino a Canadá, requisitos para exportar alimentos. A nombre del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología Región Sur, agradecemos el interés de cada uno de ustedes y la oportunidad de tener este tiempo para poder compartir con ustedes un tema tan interesante. Agradecemos a Reina Baizábal, colaboración con Cialico, por esta oportunidad y bueno, también sirvo poder presentar en esta ocasión a nuestra directora de la sección de América del Norte, la licenciada Verónica Bravo, que nos acompaña en la sesión. Por otra parte, también agradezco a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala, quien también hizo favor de compartir la convocatoria para tener mayor cantidad de empresas que estuvieran interesadas en el tema. El día de hoy nos acompaña Cialico, con quien hemos estado colaborando para poder desarrollar ciertos servicios que puedan ayudar y alinear las estrategias de las empresas de la región para poder llegar al mercado canadiense. El día de hoy nos acompaña Carolina Herrera Samaniego, quien es líder de la Unidad de Cumplimiento Regulatorio para la Exportación en Cialico. Con más de 3 años de experiencia en el campo, es una profesional calificada en controles preventivos y en el programa de verificación de proveedores extranjeros por la Alianza de Controles Preventivos de Seguridad Alimentaria. Carolina se especializa en las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, eh, cosméticos, suplementos alimenticios y medicamentos de libre venta. A lo largo de su trayectoria, ha liderado proyectos de exportación para más de 30 empresas, logrando la comercialización exitosa de sus productos en mercados internacionales. Su experiencia y conocimiento la han consolidado como una experta en la industria, asegurando que los productos cumplan con estándares regulatorios más exigentes. Carolina, te damos la bienvenida y cedemos la palabra para poder dar inicio a esta sesión. Estaremos al pendiente de sus preguntas y si alguien tiene algún tema en específico, con gusto puede escribirnos para que podamos abundarlo más al finalizar la sesión. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Ángel, por la introducción. Buenas tardes a todos. Me presento nuevamente. Soy Carolina Herrera, líder del área de cumplimiento regulatorio aquí en Cialico. Y pues bueno, con mucho gusto venimos a presentar el webinar del día de hoy, Descubre el camino a Canadá, requisitos para exportar alimentos. Cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo del webinar lo pueden ir escribiendo en el chat y nosotros al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde con mucho gusto vamos a poder ir abordando cada una de sus preguntas. Y ya en casos más específicos, en donde requieran información más específica sobre alguno de los requisitos que mencionamos, igual con mucho gusto nos los pueden poner en el chat y lo revisamos más a fondo con ustedes o lo pueden escribir también a través del correo electrónico. Entonces, sin más por el momento, damos inicio a este webinar. Espero que sea de mucha utilidad para todos y que sea información muy valiosa para ustedes. Bueno, nuevamente yo voy a impartir este webinar y ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Va a ser el contexto general de alimentos en México y en Canadá, todo el tema que es licencias para poder importar o exportar alimentos desde, vamos a enfocar el webinar México a Canadá, pero en realidad las licencias vamos a ver que podrán aplicar a cualquier empresa que busque importar alimentos, permisos y certificados y el etiquetado de alimentos. Primero, para entender cómo tenemos que exportar alimentos a Estados Unidos, es importante, a Canadá, perdón, es importante tener en mente cuáles van a ser las dos agencias regulatorias o cuáles son las entidades que van a estar regulando la exportación e importación de productos. En México, pues bueno, por una parte tenemos a la COFEPRIS, que es la encargada de regular todo lo que es inocuidad, etiquetado, comercialización de alimentos. ¿Y cómo es que va a definir esta agencia a un alimento? Bueno, es cualquier sustancia o producto sólido, semisólido, natural o transformado que va a proporcionar al organismo elementos para su nutrición. De acuerdo a la norma 051, también este es la definición de un alimento y como ya mencioné anteriormente, esto va a ser regulado específicamente en México por la COFEPRIS. Entonces, para cualquier tema que nosotros tengamos que ver, certificados de libre venta, certificados sanitarios de exportación, que tengan que verse
por parte de la regulación o por parte de la autoridad mexicana, lo tenemos que ver directamente con COFEPRIS, que pues bueno, la gran mayoría ya han tenido un acercamiento y ya conocen cómo se gestiona la COFEPRIS. Ahora, ¿qué requisitos se van a necesitar por parte del gobierno mexicano para lograr una exportación? Dependiendo del tipo de producto, puede ser que nos apliquen diferentes tipos de certificados, inclusive que no necesitemos, pero a grandes rasgos, los productos biológicos, químicos para uso en animales, consumo de animales o inclusive alimentos de origen animal para consumo humano, usualmente se necesita un certificado subsanitario de exportación que se va a emitir por la Senacica. Esta es la agencia que va a estar encargada de emitir este certificado y en muchas ocasiones, igual lo vamos a ver más adelante, los países destino pueden solicitar esos certificados para asegurarse de que los alimentos que se están importando o que están ingresando a ese mercado cumplan con los requisitos de inocuidad y sanidad que deberían estar cumpliendo los mismos productos en Canadá. Por otra parte, tenemos todo el área de productos vegetales, como frutas, verduras o productos frescos, que usualmente requieren un certificado fitosanitario internacional igual para su exportación. Y bueno, es un documento que van a solicitar los países importadores para comprobar que los productos que ingresan no representan un riesgo fitosanitario, ya sea por todo el tema de plagas o pestes que puedan afectar de manera directa a estos alimentos. Por otra parte, tenemos a todos los productos marinos como peces, moluscos, crustáceos, etcétera, en donde también se requiere un certificado de sanidad acuícola para la exportación justamente de especies acuáticas. Y igual, dependiendo del país destino y dependiendo del tipo de producto, se tiene que verificar si el país destino está solicitando un certificado de sanidad acuícola específicamente para un producto que estemos buscando. Adicionalmente, ¿qué es lo que se solicita en la mayoría de los casos? Un certificado de libre venta o el CLV como bien se conoce. Este va a permitir realizar la exportación de no solamente productos alimenticios, también es de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de cosméticos, así como diferentes artículos de aseo, limpieza, etcétera, que van a demostrar que cumplen con la legislación sanitaria vigente del país, o sea, de México, y ese documento demuestra que el producto está cumpliendo con toda la normativa que solicita la autoridad mexicana y por ende puede comercializarse y exportarse a otro lugar. Si nosotros no nos aseguramos que nuestro producto cumple con la normativa de México, entonces este CLB no puede emitirse y podría complicar el proceso de exportación, porque muchos países solicitan la emisión de estos de certificados libres de venta. Y por último, también tenemos el certificado para la exportación de conformidad con las buenas prácticas sanitarias. Básicamente asegurarnos que nuestra instalación, donde nosotros estamos maquilando todos los productos, ya sea que vayan a ser de comercio nacional o internacional, cumplen con las buenas prácticas de manufactura. Dependiendo del país al que nosotros vayamos a exportar también, podría ser solicitado un certificado para la exportación de BPMs o inclusive dependiendo del ingrediente o del producto que estemos exportando, pueda llegar a ser solicitado este certificado. Entonces, súper importante siempre tener en cuenta no nada más qué es lo que me pide el país destino, sino también qué es lo que yo tengo que solicitar a mi país o a mi gobierno para lograr la exportación. Es una mancuerna que se tiene que revisar tanto para mi país origen como para mi país destino y asegurar que no va a haber ninguna traba o que no va a haber ningún problema al momento en que yo desee exportar mi producto. Ahora, en Canadá, bueno, es súper importante, todo alimento que se exporte a Canadá tiene que cumplir con los mismos requisitos que se exigen por parte de la Agencia Canadiense de Inspección en Alimentos, que ahorita vamos a verla más específicamente, y bueno, se tiene que basar específicamente en la Ley de Alimentos y Medicamentos, el Reglamento de Seguridad Animal y el Reglamento de Seguridad de los Alimentos de Canadá, que van a ser como las agencias o las leyes que van a regular todo el tema de inocuidad y sanidad de los alimentos.
Dos agencias o dos nombres que vamos a estar viendo mucho a lo largo de este webinar es la Canadian Food Inspection Agency o la CFIA y el Safe Food for Canadians Regulations, SFCR, que a grandes rasgos podemos decir que la Food Inspection Agency podría ser como la hermana, por así decirlo, o la agencia hermana de COFEPRIS, y el Safe Food for Canadians Regulations es un compendio de regulaciones que no nada más van a ver temas de inocuidad de alimentos, van a ver una variedad de cosas desde temas de etiquetado, licencias, cómo es que se emiten estas licencias, en qué casos se pueden cancelar, y van a ser las dos principales agencias a las que les vamos a poner enfoque en este webinar. Y bueno, ahora sí, yéndonos más específicamente a estas agencias, como ya lo mencioné antes, en México nos regula COFEPRIS y en Canadá, ¿quién nos regula? Pues la Canadian Food Inspection Agency. Esta autoridad es la responsable de regular todo lo que es la seguridad alimentaria, la salud de los animales y la protección de las plantas en Canadá. Y por otra parte tenemos al Safe Food for Canadians Regulations, que es un compendio de regulaciones canadienses que van a establecer todos los requisitos necesarios para la producción, comercialización, importación, exportación y distribución en Canadá, de cualquier país a Canadá, de Canadá al extranjero, o inclusive el comercio interprovincial de alimentos en Canadá. O sea, de entre provincia a provincia también se va a regular este movimiento. Y bueno, importante mencionar cómo se relacionan estos dos puntos. La Canadian Food Inspection Agency va a operar bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura y Agroalimentación en Canadá y justamente se va a hacer cargo de que se cumplan todas las regulaciones, como por ejemplo el Safe Food for Canadians Regulations. Entonces, si lo vemos como en un esquema, tenemos el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, que opera o bueno, que lidera la Canadian Food Inspection Agency, y esa agencia es la que se encarga de que se cumplan todas las regulaciones de seguridad alimentaria en Canadá. El SFCR está implementado desde 2019, es justamente administrado por esta agencia y va a regular temas desde licencias, controles preventivos, todo el tema de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro, requisitos específicos a productos especiales y el tema de etiquetado. Entonces, a grandes rasgos se encarga de ver todo el tema regulatorio sanitario de alimentos en Canadá. Es muy importante que conozcamos este compendio de regulaciones porque al final es como nuestro acordeón o nuestro punto de partida para entender cómo funciona la regulación canadiense. Y bueno, ¿qué partes vamos a estar viendo específicamente en este webinar? La verdad es que el Safe Food for Canadians Regulation está dividido en varias partes y en varias subdivisiones que aplican a diferentes tipos de productos. Entonces, ahorita nos vamos a estar enfocando particularmente en estos tres. Es el 26S SFCR, que es la parte 3 específica a las licencias, que nos va a decir en qué momento sí necesito licencia, en qué momento no necesito licencia, bajo qué situaciones se podría llegar a revocar, a suspender, cuál es la durabilidad de esta licencia y todo lo relacionado a cómo obtener mi licencia. La parte 45 y 86, específicamente en la parte 45, la parte 4 va a tratar sobre los controles preventivos. Y la división 6, bueno, la parte 86, división 6, sobre el plan de controles preventivos. Ahora, los controles preventivos van a aplicar a todos los productos alimenticios, pero ahí, si pueden ver, hay dos asteriscos porque puede haber posibles excepciones. ¿En qué casos puede haber excepciones? La verdad es que la página de Canadá es muy intuitiva o tiene muchos, como ellos lo llaman, bots o tools que ayudan a identificar en qué momento puedo yo necesitar o no necesitar
este plan o incluso el tema de las licencias. Pero bueno, ¿qué es lo que va a haber los controles preventivos? Todo el tema de medidas de control de seguridad alimentaria, todo lo que es controles de higiene y limpieza, trazabilidad, prevención de la contaminación y contacto cruzado, todo el tema de etiquetado, empaquetado, etcétera. Y bueno, no todos los tipos de productos y de instalaciones van a necesitar un plan de controles preventivos. Específicamente, ¿cuáles no requieren? Los aditivos alimentarios y las bebidas alcohólicas. Este tipo de productos no necesitan específicamente un plan de controles preventivos. Lo mismo sucede con alimentos no procesados o que no se van a vender ya como presentación final para el consumidor. Todos aquellos que sean empleados como materias primas, todos aquellos que también tengan en su etiqueta no etiquetado para su venta individual o eh, para posterior elaboración o etiquetado para posterior elaboración, es decir, que no van a estar en el retail o para venta al consumidor final, no necesitan específicamente cumplir con un plan de controles preventivos, pero de manera general sí necesitan cumplir con todo el procedimiento de controles de limpieza y de higiene. Al final, específicamente el plan no me va a aplicar, desarrollar un plan per se no me aplica, pero eso no me exime a que yo cumpla con todas las regulaciones de calidad e inocuidad. ¿Y qué productos en específico sí van a requerir? Todos los productos cárnicos o subderivados cárnicos, todos los pescados, igual derivados de pescados o moluscos, productos frescos, o sea, verduras, vegetales, etc., productos frescos o productos lácteos. Esos productos en específico sí requieren un plan de control preventivo y bueno, a grandes rasgos, la parte 6, que es específicamente el plan de controles preventivos, va a necesitar requisitos específicos diferentes para cada categoría de productos. El CSPR contiene como les decía antes, una subdivisión de todos los productos que pueden manejar y qué requisitos específicos se tienen que cumplir para asegurar la inocuidad del producto. Ahorita gracias por anotar tu pregunta, vamos a irla resolviendo al final del webinar en la sesión de preguntas y respuestas para que no se nos pase ninguna a lo largo de la sesión. Nos vamos a la parte 93, que son requisitos específicos para las instalaciones. Igual, dependiendo del producto que estemos nosotros maquilando y que vayamos a exportar a Canadá, se nos van a solicitar requisitos específicos de cumplimiento. Y por último, el 198, que va a ser la parte 111 de etiquetado de productos alimenticios. Como les dije, la verdad es que la página de Canadá, de MyCFI, tiene información muy digerible, tiene herramientas que son muy fáciles para cualquier persona poder visitar la página y entender qué es lo que solicita en cuanto a etiquetado, en cuanto a información específica que debe llevar en la etiqueta. Es muy útil. La verdad es que yo les recomiendo ampliamente que se echen un clavado por esa página, que exploren todo lo que puedan, porque es muy útil. La verdad lo hace muy útil para las personas que están interesadas en iniciar negocios en Canadá. Y bueno, entrando a qué requisitos necesito para exportar específicamente. La licencia de exportación, que es lo que he venido mencionando antes, el etiquetado, los controles preventivos y el cumplimiento de inocuidad alimentaria. Nos vamos a ir un poco más a fondo con estos temas. Ahora, ¿qué es lo que se regula en el CSPR? Como había mencionado antes, es el compendio de regulaciones que va a observar o que va a abordar todo el tema de regulación e inocuidad alimentaria. En Canadá nosotros tenemos el Food and Drug Regulations, que va a actuar o que va a fungir bajo el Código de Regulaciones Consolidadas de Canadá, específicamente en el capítulo 870, y es justamente un conjunto de regulaciones que va a establecer todos los estándares mínimos y requisitos de seguridad para los alimentos y medicamentos en Canadá. Estas son algunas de las partes que se regulan en el
código o en el, pues sí, en las regulaciones de alimentos y medicamentos, pero la verdad es que son, creo que me parece son hasta 29 secciones, y bueno, la parte B específica de los Food and Drug Regulations va a estar destinado hacia los alimentos, y ahí nos va a indicar precisamente qué es lo que tiene que cumplir mi alimento para cumplir con los requisitos de Canadá. En la división 8 tenemos todos los productos lácteos y nos va a decir el contenido de grasas, el contenido de vitaminas y minerales que debe contener mi leche para que se pueda llamar leche entera, para que se pueda llamar leche deslactosada, para que se pueda llamar leche descremada. La división 14 igual nos va a mencionar de dónde tiene que provenir la carne, cómo tiene que ser tratado el animal durante el proceso de sacrificio y todas las disposiciones de inocuidad que tenemos que seguir. La división 22, aves de corral, menciona lo mismo, cuáles son sus preparaciones, sus productos, cómo se tiene que tratar el producto. Y bueno, hay una cantidad enorme de divisiones. Está específicamente para bebidas alcohólicas, para productos de panadería, para aditivos específicamente, también hay para envases de materiales. Y pues bueno, es justamente la definición de qué producto estoy tratando, de qué producto estoy revisando y qué es lo que yo tengo que cumplir específicamente para poder exportarlo. Dependiendo del producto va a haber una cantidad específica de requisitos, y va a ser importante tomar eso en cuenta al momento de la elaboración y de la exportación del producto. Ahora sí, la licencia, que es uno de los temas más importantes para la exportación a Canadá. ¿Cómo funciona la licencia? ¿A quiénes les va a aplicar? A todas las empresas canadienses que importen alimentos de otras partes del mundo, e inclusive a las empresas de alimentos que procesen alimentos en Canadá. O sea, a todas las instalaciones que maquilen o que reciben productos alimenticios necesitan una licencia. Vamos a ver más adelante en qué condiciones yo puedo estar exento de aplicar a esta licencia, pero en términos generales, la licencia es, por así decirlo, el registro de la instalación. Es la forma de decirle al gobierno de Canadá como de, mira, yo estoy acá, yo estoy produciendo tales alimentos y y yo te estoy asegurando que estoy cumpliendo con la inocuidad y con las regulaciones de Canadá. ¿Qué información necesito para hacer esta licencia? Bueno, el nombre de la empresa, obviamente, qué empresa es la que va a tener esta licencia, en dónde estoy ubicado, el tipo de procesamiento, esto específico en temas de seguridad alimentaria, eh, por si hay algún producto que tiene algún tipo de procesamiento térmico, hacer una breve descripción de qué es lo que está sufriendo mi producto en el proceso de transformación. El tipo de producto, igual una descripción breve de qué producto estoy exportando. Y el PCP, que es el plan de controles preventivos, que como les había mencionado, puede ser un requisito obligatorio para mi producto o puedo estar exento de esto. Y pues bueno, el objetivo principal de esta licencia es asegurar que las instalaciones cumplen con los estándares y que además lo están haciendo de manera legal. Porque si no tenemos esta licencia o si nosotros exportamos alimentos a Canadá y lo hacemos a través de una instalación que no tenga licencia, entonces está tanto en incumplimiento la instalación en Canadá como lo estoy yo. Y podría ser, mi producto podría ser detenido, podría ser sujeto a algún tipo de multa y pues obviamente queremos evitar esto, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades de tener una licencia? Uno, implementar las medidas de control preventivo en las instalaciones que fabrican los alimentos. Dos, implementar sistemas de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el origen de mis ingredientes hasta el final. Es decir, yo como importador tengo que verificar que la empresa en México, en China, en España cumpla con todos los requisitos de inocuidad y que yo sea capaz de trazar toda la historia o el origen de mi producto y cumplir con los requisitos adicionales en caso de que estemos exportando alimentos perecederos o de mayor riesgo, como lo podrían ser lácteos, como lo podrían ser pescados, moluscos, que necesitan cumplir con requisitos adicionales. Estos primeros tres son requisitos que me van a aplicar a mí como importador en Canadá.
Además, obviamente, de cumplir como con todos los temas de inocuidad. Eso es lo que yo a grandes rasgos tengo que ver. Ahora, como productor o maquila aquí en México, ¿cuál es mi responsabilidad? Ya lo vamos a ver más adelante, pero yo como empresa en México, yo no puedo acceder a una licencia. Yo no puedo registrar mi empresa. Mi obligación como maquila es encontrar a un importador en Canadá que tenga la licencia. Y parte de esa tarea es asegurar la comunicación con ese importador para cumplir con todos los requisitos establecidos en el SFCR. Además de asegurar la comunicación, obviamente yo tengo que asegurarme de cumplir con todo lo que es buenas prácticas de manufactura, asegurar la inocuidad de mi producto, porque no nada más es responsabilidad del importador en Canadá asegurar la inocuidad. Yo también como responsable del producto tengo que asegurar que no le va a hacer daño a ninguna persona que lo consuma. Y bueno, una de las preguntas más importantes es justamente ¿dónde puedo conseguir a un importador canadiense registrado? Hay diferentes opciones, hay diferentes vías de encontrar a un importador canadiense registrado. Puede encontrarse desde directorios comerciales. En Industry Canada se puede buscar un importador por empresa o por producto mediante plataformas del gobierno canadiense. En la página del gobierno de Canadá hay un directorio que se llama Canadian Companies Capabilities o Canadian Import Directory y es justamente un directorio de diferentes compañías o empresas en Canadá que tienen licencia para importar productos. Esa es una forma muy pues sencilla de poder contactarlos. Esta página nos indica en qué provincia están ubicados, qué tipo de empresa es, qué tipo de productos son. No dan información respecto a teléfonos o vías de contacto, pero nos indican dónde puede estar ubicada la empresa y pues bueno, ya forma parte de la búsqueda como nosotros, Maquila en México, poder contactarlos. Pero el gobierno de Canadá nos da una base de datos enorme de dónde puedo yo encontrar. También puede haber asociaciones comerciales como la Canadian Food Exporters Association y la Canadian Association of Importers and Exporters. Estas son algunas cámaras del sector alimentario que también van a ofrecer directorios específicos de importadores. En el primer caso, como bien lo menciona el nombre, se destina más a todo lo que es la exportación y el fomento de el comercio de Canadá hacia otras partes del mundo, pero no está exento a poder apoyar en todo el tema de importación. Y pues bueno, la segunda asociación de Importers and Exporters obviamente nos va a poder dar más información sobre cómo puedo conseguir yo importadores con licencia. ¿Qué otra forma lo puedo conseguir? A través de ferias y exposiciones comerciales. Ferias alimentarias internacionales como la Canadian Produce Marketing Association o el CIAL Canadá, que ambas organizaciones ofrecen plataformas para conectarte directamente con importadores, con distribuidores, comercializadores y facilitar la comunicación y el acceso con estas personas. ¿Qué otras vías tenemos? Agencias de promoción comercial. Agencias como Bancomext, Banconext o Cancham, que el Bancomext es el Banco Nacional de Comercio Exterior. Igual cuenta con varias redes de contactos para poder identificar importadores ubicados en Canadá. Y la Cancham, que es la Cámara de Comercio del Canadá en México, igual busca fomentar el contacto y el comercio exterior entre México y Canadá específicamente. Y también por parte del gobierno de Canadá tenemos el Trade Commissioner Service o el TCS. Igual es una red de oficinas comerciales del gobierno canadiense ubicado en la Embajada de México, ubicado en la Embajada de Canadá en México. Y su propósito es precisamente también apoyar a empresas extranjeras o mexicanas a establecer conexiones comerciales con empresas o importadores en Canadá. Y pues bueno, estas son como algunas de las formas que se pueden conseguir contactos de importadores, que nuevamente lo más importante es, si ya tenemos un cliente o si ya tenemos a alguien interesado en Canadá, revisar que esa persona, una, tenga una licencia aprobada por Canadá y ellos podrían fungir como nuestros importadores y nuestro contacto directo, o bien buscar una empresa que ya tenga una licencia aprobada por Canadá para hacer las exportaciones.
Y bueno, la licencia es justamente este permiso aprobado por la SFCR para instalaciones de alimentos en Canadá. ¿Y cuál es su objetivo principal? Asegurar que se puede operar legalmente en el comercio de alimentos, cumpliendo con todas las normas canadienses, no únicamente en temas de importación, exportación, sino también comercialización dentro del mismo Canadá. Y pues bueno, asegurar la inocuidad de los alimentos, que es pues el objetivo principal de todo esto, ¿no? Y para los procesos de extranjeros, si eres exportador, el importador canadiense es el que debe contar con la licencia aprobada por el gobierno de Canadá. Lo he repetido varias veces, pero quiero que quede muy claro que en México la instalación no se registra, la instalación no puede obtener licencia. La instalación en México es, por así decirlo, nada más el proveedor y quien tiene que registrarse es forzosamente el importador en Canadá. ¿A quién le va a aplicar? Si vas a importar a Canadá, si fabricas, procesas, comercializas, distribuyes en Canadá, si distribuyes a nivel intraprovincial o si exportas alimentos desde Canadá a otras partes del mundo. ¿Cómo se puede obtener la licencia? La licencia se gestiona a través del portal MyCFI. Se tiene que hacer una cuenta con un paso de doble verificación. Van a pedir información sobre la persona responsable de la instalación o de la agencia que va a importar y va a pedir datos específicos de la instalación, como había dicho, nombre, dirección, qué tipo de productos vas a importar, qué tipo de procesamiento tienen. Y una vez que ya se tiene esa cuenta, entonces ya nosotros podemos solicitar en ese portal la licencia. En ese portal se pueden solicitar diferentes trámites, desde registros, permisos, licencias, dependiendo del tipo de producto que yo quiera importar, podría ser el tipo de licencia que me aplique. Hay agencias que también gestionan los permisos para mariscos, para pescados, para cárnicos, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de producto, es como yo voy a solicitar esta licencia. Y bueno, el tiempo o la vigencia de esta licencia caduca 2 años después después de la fecha de expedición o renovación que se especifique en ella. Y es importante notificar que la CIFIA tiene la facultad de suspender la licencia. ¿Bajo qué parámetros? Si no estamos acatándonos correctamente a todas las regulaciones del Food and Drug Act o el Food and Drug Regulation, el Safe Food for Canadian Regulations. Si yo de alguna forma no estoy asegurando la inocuidad y todos los requisitos regulatorios del producto, entonces tienen todo el poder y el derecho de eliminar o de suspender mi licencia. Esta licencia va a tener un costo que se revisa directamente con la plataforma y bueno, va a depender de la instalación, va a depender del producto también, pero es un costo que se ve directamente en el portal del gobierno de Canadá. ¿Y cuándo necesito una licencia? Ahí es la parte que les decía que nosotros podemos llegar a tener excepciones para cuando sí y para cuando no se necesita una licencia. ¿En qué casos sí o sí necesito una licencia? Para fabricar, procesar, conservar, empaquetar o etiquetar alimentos para la exportación o para el transporte entre provincias. Para exportación, es decir, si yo quiero exportar desde Canadá hasta España, hasta China, etcétera, yo necesito la licencia. O si quiero distribuir mi producto entre provincias, entre Vancouver y entre Montreal o entre Alberta, todas las provincias en Canadá que yo quiera hacer este comercio como interestatal o interprovincial, yo necesito una licencia. Si voy a hacer sacrificio de animales para la exportación de carne, si voy a importar alimentos, o sea, en nuestro caso, la persona que reciba nuestros productos necesita tener esta licencia y bueno, si yo voy a almacenar o manipular productos cárnicos en condiciones de importación para que sean inspeccionados por la agencia. Bajo estas condiciones, yo sí o sí necesito una licencia. Ahora, ¿cuándo no se necesita una licencia? Cuando voy a exportar alimentos que vayan a ser elaborados por una entidad autorizada, cuando voy a manipular, conservar, etiquetar, procesar productos que van a ser consumidos dentro de una misma provincia
o en el caso específico de la provincia en el que yo esté comercializando, puede ser que sí se requiera una licencia específica, pero es ya un caso particular. Para alimentos que van a ser fabricados o procesados para otro tipo de procesamientos, justamente que esté etiquetado con el for further preparation o, bueno, en francés, para otro tipo de preparación, o si no es un alimento que vaya a ser preparado por el consumidor o consumido por el consumidor final. Bajo estas situaciones, yo puedo no tener una licencia o no ser acreedor a una licencia. Ahora, una pregunta importante. Eh, ¿Los proveedores extranjeros pueden obtener una licencia para importar en Canadá? Era parte de lo que ya les había mencionado antes. Los proveedores extranjeros no pueden tener una licencia, tienen que ser las empresas en Canadá, pero sí hay una excepción. Hay empresas de alimentos que pueden no tener un establecimiento fijo en Canadá y pueden solicitar una licencia como importadores no residentes. ¿Qué es un importador no residente? Es una persona que va a importar alimentos en Canadá, cuyo centro de actividad o cuya instalación no va a estar ubicada en Canadá y puedo solicitar o puedo yo, pues sí, solicitar el permiso para una licencia de NRI bajo condiciones limitadas. ¿Cómo va a ser estas condiciones limitadas? Pues bueno, tiene que ser un país aprobado por la Agencia de Canadá que ubique o que identifique que cumple con los mismos estándares de inocuidad. La verdad es que el único país que tiene esa facilidad o esa accesibilidad para solicitar este tipo de licencia es Estados Unidos. El resto de los países sí o sí necesitan una, bueno, el resto de los países más bien no pueden solicitar este tipo de licencia y también va a depender del tipo de producto. En el caso específico aquí en México, se puede aplicar este tipo de licencia solamente para dos productos. Si se desea importar carne y si se desea importar mariscos. Esto tiene que ser una agencia aprobada por Canadá para poder importar carne sin la necesidad, o bueno, con la posibilidad de tú acceder a una licencia. Y súper importante, las instalaciones deben ser TIC. Igual en la página de FEDEA, en la página del gobierno de Canadá, hay un listado, una lista maestra, una base de datos de las empresas que ya están aprobadas para exportar cárnicos de México a Canadá, que pudieron acceder o solicitar ese tipo de licencia. Y para los mariscos es lo mismo, todos los tipos de moluscos, pero hay una lista específica de, igual, en la página del gobierno de Canadá, en donde nos dicen qué tipos de moluscos sí puedo exportar. Desde México me parece que son todos, pero lo mismo, hay empresas, me parece que solamente son 7 u 8 empresas las cuales tienen ese tipo de licencia. Entonces, a grandes rasgos, solamente Estados Unidos puede acceder a este tipo de licencias o casos muy particulares dependiendo del tipo de producto. Pero en resumen, es el importador en Canadá quien debe tener esta licencia. Ahora, respecto al producto, pues bueno, se puede definir como todo el conjunto de condiciones, medidas necesarias para asegurar la inocuidad durante el proceso productivo, el almacenamiento, la distribución, etcétera. Y es importante asegurar todo el manejo de inocuidad del alimento desde mi inicio, desde que yo estoy recibiendo los productos hasta que ya lo estoy exportando y está comercializándose en Canadá. Dependiendo del tipo de productos, yo voy a necesitar permisos o, pues sí, requisitos adicionales que voy a tener que cumplir para específicamente alimentos de origen animal como carnes, lácteos y mariscos. Puede ser que necesite permisos específicos por parte de la agencia o que estén sujetos a controles adicionales para evitar cualquier tipo de contaminación o riesgo a la inocuidad. Específicamente los productos cárnicos tienen que ser revisados por o aprobados por el Meat Inspection Act de Canadá y por parte del país destino, por parte del país de origen necesitan un certificado sanitario de exportación. Para los mariscos se necesita un permiso adicional y deben cumplir con todas las requisitos o regulaciones del Canadian Shellfish Sanitation Program, que es un programa que busca básicamente minimizar todos los riesgos a la salud que puedan estar asociados al consumo de moluscos.
Entonces, lo mismo, dependiendo del tipo de producto, mis requisitos pueden ser o más laxos o mucho más estrictos. Para frutas y vegetales se maneja un compendio de Canadá para frutas, verduras y hortalizas, en donde nos dicen cómo debe ser la comercialización, cómo deben estar las manzanas empaquetadas, etiquetadas, etcétera. Adicionalmente, se solicitan estos certificados fitosanitarios por el país de origen. Y pues bueno, estos son algunos ejemplos de cuáles son los requisitos que deben cumplir este tipo de productos. Las manzanas, por ejemplo, de acuerdo con este compendio, se pueden llamar como Canada Extra Fancy, Canada Fancy, las cebollas como Canada Number 2, Canada Number 1 Pickling, y esos son como los grados o las denominaciones de esos productos y qué es lo que tienen que cumplir. Entonces, hasta en términos de frutos y verduras hay una regulación muy exigente. Para productos orgánicos, los productos orgánicos van a ser regulados por la Organic Products Regulations, igual bajo la misma agencia. Y bueno, este reglamento va a establecer todos los requisitos que se deben cumplir para los productos que tengan como 3 puntos, que cumplan con 3 puntos, que estén etiquetados como orgánicos, que lleven el logotipo orgánico de Canadá, que es el que podemos ver en la imagen, o que declaren que contiene un porcentaje específico de ingredientes orgánicos. Bajo esa categoría ya se clasificaría como producto orgánico y el gobierno de Canadá tiene que asegurar a través de una certificación por tercería, aprobada igual por la misma agencia, que el producto cumple con todas las disposiciones y puede denominarse como orgánico y puede tener ese tipo de declaraciones en su etiquetado. Si no se cumple con esa parte, el producto podría llegar a ser considerado como engañoso o, por así decirlo, ilegal y podría llegar a tener algún tipo de sanción. Entonces, todo el tema que es orgánicos o OGMs, la verdad es que es específicamente regulado. Productos con contenidos específicos. Estos pueden ser desde suplementos alimenticios, remedios herbales, etcétera, y van a ser regulados por la Natural and Non-Prescription Health Products Directorate. Es como una división de Health Canada, que es como la Secretaría, por así, de Salud de Canadá. ¿Y cómo va a clasificar estos productos? Todo lo que son justo vitaminas y minerales, suplementos herbales, medicinas homeopáticas, probióticos, ácidos grasos, todos esos productos que normalmente nosotros conocemos como suplementos alimenticios, van a ser regulados por esta subdivisión. Y súper importante, ellos sí aprueban los ingredientes, sí aprueban que estén permitidos para su uso y sí aprueban la información que nosotros colocamos en el etiquetado. Esta agencia está dividida por varios como burós o subdivisiones que se van a encargar de diferentes tareas, entre ellos asegurar que los ingredientes estén permitidos y correctos, que la información en el etiquetado sea correcta, desde análisis clínicos, licencias también para este tipo específico de productos. Entonces, súper importante, aquí sí son aprobados y regulados específicamente para la comercialización en Canadá. Productos con organismos genéticamente modificados también son productos a los que se les pone mucho énfasis en Canadá. Van a necesitar permisos o requisitos específicos por Health Canada, por Health Canada, que va a ver como todo lo de la seguridad humana, por la Canadian Food Inspection Agency, que va a ser como seguridad conjunta, y por la Agencia de Cuidado al Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, para ver todo el impacto que puede haber en el ambiente y en el entorno, ¿no? En Canadá ya van varios productos, me parece que son como 140 que ya están aprobados para comercialización en Canadá, pero tienen que pasar por una evaluación exhaustiva en donde se asegure que van a ser igual de nutritivos que un alimento normal y que no van a generar ningún daño en la salud humana o en el ambiente. En la salud, temas desde posibles alergias o contaminaciones que no estén evaluadas como correctamente. Y bueno, se tienen que seguir de forma correcta todos estos lineamientos para que pueda ingresar a Canadá. Si no cumple con esos lineamientos, el producto no tiene permitido entrar a Canadá. En resumen, al exportar productos de origen animal como vegetales, frutas, mariscos, lácteos, etcétera, a Canadá, es probable que existan requisitos adicionales más laxos o más estrictos.
como permisos de importación específicos por el país de origen, como certificados fitosanitarios o subsanitarios, autorización para el uso de algunos ingredientes, de algunas proclamas como orgánico, como sin OGMs, etcétera. Y bueno, el etiquetado, que es un tema también sumamente importante. ¿Qué es la información que debe tener mi etiquetado? El nombre común o pues sí, el nombre común o el estándar como de identidad, toda la información de la instalación, el contenido neto, fechas de notificación y de caducidad, instrucciones de almacenamiento, ingredientes, la información nutrimental obviamente, y pues bueno, en caso específico de que haya claims, asegurarnos de que los claims estén aprobados. Este es un ejemplo muy breve de qué es lo que debe llevar una etiqueta para cumplir con la regulación canadiense. Aquí tenemos el panel frontal del etiquetado o el front of package y el panel de información, donde podemos ver que aquí tenemos la marca, la declaración de identidad que se ve muy pequeña, pero ahí la tiene, el contenido neto, la información de referencia como por cualquier tipo de claim o agencia que se esté citando, la declaración de ingredientes, el responsable sanitario y la declaración nutrimental. Aquí, si se dan cuenta, está en francés y en inglés, que son los dos idiomas oficiales, y es un requisito obligatorio. Como ya había mencionado, ¿cuáles son los requisitos? El nombre común, las instrucciones de almacenamiento y el marcado de la fecha, el nombre del distribuidor y el lugar de actividad, la lista de ingredientes y alérgenos, el contenido neto, la tabla de información nutrimental y, pues bueno, la información, como ya había mencionado, tiene que estar tanto en inglés como en español para cumplir con la regulación. Toda la información de la etiqueta debe ser veraz, no debe ser engañosa. Eso creo que es algo que se tiene que respetar básicamente en todas las regulaciones, en todos los países, que no induzca engaño al consumidor, que no pueda generar confusiones, etcétera. Y pues bueno, en cuanto a las instrucciones de almacenamiento y marcado de fecha, es un tema como específico. Para todos los productos que tengan una vida útil menor a 90 días, se tiene que declarar obligatoriamente la fecha de caducidad. Para aquellos productos que tengan una vida útil mayor a 90 días, es un tema voluntario, no es obligatorio que lo declare, pero si yo lo quiero declarar, entonces tengo que hacerlo de la forma en que me lo exige la regulación. No por ser voluntario puedo declararlo como, pues como a mí se me antoje. En el país de origen, un tema, bueno, el nombre del distribuidor y el lugar de la actividad, se tiene que decir el nombre de la persona que lo distribuye y en la declaración tiene que venir, tanto en inglés como en francés, importado por o importado para, importé pour o importé par, en francés, seguido del domicilio y de la razón social que está haciendo la importación del producto. La lista de ingredientes y alérgenos tiene que venir igual en orden descendiente, eso ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo, pero esta es como la información básica que debe tener el etiquetado, ¿no? El etiquetado bilingüe es algo que les había mencionado, es uno de los temas más importantes para el etiquetado en Canadá. No puede estar nada más en inglés o no puede estar nada más en francés, porque tanto el inglés como el francés son idiomas oficiales en Canadá. Entonces, es nuestra obligación asegurarnos que la información esté en ambos idiomas y obviamente esté correctamente traducida. ¿En qué excepciones puede estar declarado en inglés o en francés? Bueno, en la nombre y dirección del distribuidor, porque pues no vamos a declarar la dirección tanto en inglés como en francés, al final es la misma. Para alimentos como locales o especiales que tengan un solo nombre o el nombre común de algunas bebidas alcohólicas, porque nuevamente no tiene una traducción específica al inglés y una traducción específica al francés. Pero sí es importante que esté en ambos idiomas. A diferencia como de otros países en donde nada más se maneja un idioma, que es el idioma oficial, aquí al tener dos idiomas oficiales, pues tenemos que atenernos a esa condición. El etiquetado del país de origen, como les mencionaba, para nosotros que estamos exportando productos desde México a Canadá, tiene que venir identificado el país de origen, o sea, México, y tiene que venir la declaración de que está importado para o importado por, porque nuestro producto, pues al final es de importación, ¿no? La lista y declaración de los ingredientes.
de manera muy similar como se maneja en otras regulaciones aquí en México, en Estados Unidos, en Europa. Se tiene que hacer todo el listado de ingredientes y sus componentes, tiene que ser en orden de mayor a menor. Importante, los ingredientes que son a base de azúcares o que son azúcares, muy parecido a como se declara aquí en México, tiene que venir precedido por la palabra azúcares y después se desglosan los demás. Si hay posibles alérgenos como sulfitos, gluten, mariscos, cacahuates, etcétera, es súper importante su declaración y hacerlo de la manera correcta. Y pues bueno, también todos los ingredientes como saborizantes, aditivos, colorantes, etcétera, tienen que declararse en el etiquetado. Los alérgenos, parte de lo que ya había mencionado, estos son los alérgenos que se manejan en Canadá y tenemos que asegurarnos que la declaración de los alérgenos no sea confusa, que se haga de manera correcta, porque pues, el tema de las alergias, la verdad es que es un tema muy importante en Canadá, también hace mucho hincapié en su declaración correcta, y si esto se llega a hacer de manera incorrecta, el producto podría ser detenido, podría ser sometido a algún tipo de recall o alguna multa. Los alérgenos se tienen que declarar mediante declaraciones especiales como el Contains Statement o el Food Allergen Source, Gluten Source o Added Sulfites Statement, porque en Canadá los sulfitos sí se consideran como elementos alérgenos o que se tengan que declarar. Y pues bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se puede declarar el contenido de alérgenos en las etiquetas. Súper importante tener en mente lo que ya había dicho, todos los posibles alérgenos o compuestos, o ingredientes compuestos que tengan alérgenos se tienen que declarar y estar presentes de forma visible y correcta en la etiqueta. Estos son como a grandes rasgos todos los requisitos de etiquetado. Ya obviamente hay puntos específicos que se tienen que abordar a más profundidad, pero las generalidades del etiquetado son estas y esto es lo que nosotros tenemos que asegurar cumplir. Y pues bueno, ahora sí ya terminamos el webinar, todo lo que son los requisitos obligatorios mínimos para exportar correctamente alimentos desde México a Canadá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carolina. Te agradecemos el espacio, el tiempo. Y bueno, pues saber si alguien de las personas que nos acompaña el día de hoy tiene alguna duda. Tenemos aquí algunos productores de salsas, también había empresas de mezcal. Entonces, saber si alguien tiene. Teníamos pendiente aquí la pregunta de Antonio Ortiz, si las salsas machas requieren de un plan de exportación. Ok, Antonio, muchas gracias por tu pregunta. Las salsas son consideradas un alimento de bajo riesgo bueno, las salsas machas son consideradas un alimento de bajo riesgo por la cantidad por la actividad de agua y por el pH, entonces el riesgo se tiene que evaluar en función de los ingredientes individuales que la componen, el chile, ajo, los aceites, etcétera, y también el tipo de procesamiento o almacenamiento que tenga el producto. Entonces, va a depender del tipo de producto y de lo que exija como Canadá específicamente para la comercialización. Pero ya es un tema que igual se debería ver como más a fondo sobre si lo necesita o no. Si quieres, igual más adelante te podemos contestar algo más específico sobre eso. Te mencionaba que hay una herramienta muy funcional y muy útil para poder definir si nuestro producto necesita o no este tipo de controles. ¿Cuánto cuesta afiliarse a las cámaras? ¿Te refieres a las cámaras que mencioné como las que están ubicadas tanto en México como en Canadá para la comunicación entre importadores, etcétera? Sí. La verdad es que depende mucho de las cámaras. Ahí sí es un dato que no te puedo dar específicamente sobre el costo porque cada cámara y cada asociación puede tener requisitos diferentes para poder afiliarse y los costos de afiliación también pueden variar entre las cámaras. Si tenemos una empresa en Estados Unidos, pueden acceder. Sí, si tienen una empresa en Estados Unidos, sí podrían acceder a ese tipo de licencia. Igual se tendría que revisar de manera específica el tipo de producto, pero a grandes rasgos, todas las empresas que están ubicadas en Estados Unidos, como Estados Unidos y Canadá, manejan un sistema de seguridad alimentaria muy similar
o que Canadá considera como válido, por así decirlo, o como equiparable, las empresas en Estados Unidos pueden tener esa facilidad. Ok, ya vi que puedes desactivar el micrófono. Muchas gracias. No, ¿de qué? Pensé que no se podía. Soy No, no te Antonio, mucho preocupes. gusto. Oye, y tengo otra pregunta. Teniendo una vez, nosotros ya exportamos a Estados Unidos, teniendo FDA es una ventaja, son muy diferentes los requisitos, por lo que veo no tanto, pero no soy experto, ¿no? Ay, Antonio, creo que te dejé de escuchar. ¿Me escuchas? Muy ¿Me bajito. escuchas? No sé si quieras escribir la pregunta por el chat. A ver, ¿ya me escuchas ahí? Sí, ya te escucho bien. Ah, perfecto. Gracias. Oye, nosotros ya exportamos a Estados Unidos y me gustaría saber si es una ventaja tener FDA o no, o son muchos pasos todavía como muy diferentes, digamos. Pues mira, en términos generales, sí podría ser una ventaja que ya tienes todo el cumplimiento con FDA, porque justo para la exportación a Estados Unidos tienes que considerar todo el tema que es controles preventivos, inocuidad alimentaria. La verdad es que en ese sentido Estados Unidos también es bastante exigente, entonces si tú ya tienes el cumplimiento con FDA y ya tienes evidencia de que cumples con FDA, hacer la extrapolación al cumplimiento con los requisitos de Canadá sí van a ser un gran plus para ti. Y justamente por lo que mencionaba que el sistema de seguridad alimentaria que manejan Estados Unidos y Canadá son equiparables, o pues sí, son equiparables, puede ser una gran ventaja para ti. No te exime a que no des cumplimiento, por ejemplo, dependiendo del tipo de producto, a que necesites un plan de controles preventivos, independientemente de que tú ya tengas uno para Estados Unidos, necesitas cumplir con el necesario para Canadá, pero justo va a depender de tu tipo de producto, si lo necesitas o no, pero ya vas a tener, por así decirlo, como una gran parte, un 60-70% avanzado. ¿A qué si no estuvieras exportando a Estados Unidos? Ok, pues te agradezco muchísimo, Carolina. La verdad es que tengo muchísimas preguntas, pero yo creo que quiero dar digo, oportunidad a mis compañeros también. Yo creo que te contactaría después. Sí, claro, sí. Sí, no sé, José Ángel, si te escriben las dudas a ti directamente o si no las compartes para que también las podamos revisar y apoyemos con las preguntas que tengas. Claro, con muchísimo gusto. Sí, si alguien tiene alguna duda, con gusto puede hacernos llegar las preguntas y los vinculamos directamente con ustedes para poderlo trabajar, ¿sale? Entonces, Va, si alguien tiene algún tema como muy en específico, pues bueno, con gusto la mayoría tiene el contacto de nuestra parte para que podamos ahora sí que hacerlos llegar a ustedes y a su vez pues que haya la respuesta, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda? No sé si alguien más quiera participar. Bien, bueno, aquí, ay, perdón, José Ángel. Pero aquí nos Nada más, preguntaban igualmente los invitamos a nuestros siguientes eventos que vamos a tener cursos sobre, bueno, webinar sobre el tratamiento térmico para determinar si el tratamiento térmico que usan en su proceso es el ideal. Webinar sobre identificar los errores más comunes en el etiquetado de alimentos y un curso abierto para etiquetado de alimentos y bebidas, tanto en México como Estados Unidos. Son nuestros próximos eventos. Si están interesados, con mucho gusto se pueden contactar. Igual, pues José Ángel les puede proporcionar información y con mucho gusto los esperamos. Muchísimas gracias, Carolina. Aquí tengo otra pregunta que me hicieron llegar. Dicen, ¿el mezcal es bebida alcohólica, bebida de origen? ¿Requiere alguna licencia en específico? Las bebidas alcohólicas, dependiendo del tipo de bebida, me parece que no la necesitan, pero igual podría revisar específicamente si para el mezcal se requiere, pero de manera general, aditivos alimentarios y bebidas alcohólicas no requieren de una licencia. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional?
Bien, pues bueno, me parece que no tenemos alguna otra pregunta, entonces agradecer el espacio y el tiempo de cada uno de ustedes, ponernos a su disposición en el dado caso de que alguien tenga el interés de poder abundar un poco más respecto al tema, de poderlos asesorar ya en específico en el producto que cada uno de ustedes maneja, pues bueno, poner a la disposición esta colaboración que tenemos con Celico para poder desarrollar todo este aspecto. Entonces, muchos de ustedes tienen el correo electrónico de nosotros, en dado caso de que no, pues bueno, también vía correo electrónico les estaremos haciendo llegar un breve resumen de esta conferencia. Y bueno, en este caso, Carolina, no sé, igual si tengas oportunidad de compartirnos la presentación para que podamos compartirla con todos los participantes. Y si alguno tiene alguna pregunta, pues bueno, que puedan hacerla llegar por este medio y poderlo atender de la manera más breve posible. Aquí, Carolina, nos preguntan, en tu experiencia, ¿qué tan complejo sería la exportación de chiles secos? Estás en mute, Carolina. ¿Estás en mute? Bueno, Carolina, ¿estás en mute? Carolina, ¿estás en mute? Bueno, Carolina. Perdón, estaba Ya, sí, en ya. mute. Decía que para este tipo de productos como verduras y frutas son normalmente necesarios estos requisitos fitosanitarios. Al ser un chile seco, su exportación es más, por así decirlo, sencilla, pero sí habría que determinar si hay algún riesgo específico asociado a la exportación de un chile seco a Canadá. Ya igual es como un caso particular, dependiendo de qué, bueno, no tanto como de qué chile es, pero qué tipo de procesamiento o qué tipo de manipulación tiene para determinar qué tan complejo puede ser su exportación. Pero pues la verdad es que no hay ningún producto que sea imposible de exportar. ¿De qué? Y bueno, igual como dijo José Ángel, cualquier duda lo pueden contactar y ya él también nos estará pasando las dudas para que las podamos contestar. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Les agradecemos el haber estado el día de hoy con nosotros. Los invitamos a que también sigan nuestras redes sociales, que estén pendientes de los próximos eventos. Estaremos trabajando alguna parte interesante para poder tener el acercamiento en sí al Canadá el próximo año. Entonces, pues bueno, la realidad es de que en este sentido estamos haciendo el esfuerzo de poder encaminar y poder fortalecer todo lo que se requiere para que ustedes estén preparados en este camino. Entonces, pues muchas gracias, Carolina, gracias también a Reina y sobre todo pues a cada uno de ustedes que tuvieron el tiempo para hacerlo. Que tengan una excelente tarde, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, excelente tarde. Igualmente, gracias. Gracias.